Hoy es miércoles 24 de mayo, bienvenidas y bienvenidos. Hoy celebramos 195 años de la batalla de Pichincha que se realizó en el 1822 y que dio la libertad a todo el país. También estamos celebrando que tenemos nuevo presidente del Ecuador. Lenín Moreno Garcés será posesionado hoy en la Asamblea Nacional y nosotros por supuesto tendremos los detalles. Comienza nuestra emisión informativa para contarle también qué pasa en el resto del planeta. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy se realiza la ceremonia de cambio de mando y la investidura de Lenín Moreno como presidente de la República. Varios mandatarios de los países amigos y de distintas tendencias ideológicas asistirán a la ceremonia del cambio de mando presidencial en Ecuador. Las delegaciones internacionales que participarán de la ceremonia de cambio de mando compartirán un almuerzo en el Palacio de Cristal en el Ichimbía. Las cancilleres de Argentina y Colombia se reunieron con María Fernanda Espinosa, quien asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. En lo internacional, líderes de todo el mundo rechazan atentado en Manchester. La Cancillería de Ecuador calificó este hecho de repudiable. Comenzamos contándole que los presidentes y delegaciones de países amigos ya se encuentran en Quito. Todos ellos formarán parte del acto de investidura del nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Comenzaron a llegar los presidentes y delegaciones de países amigos que confirmaron su presencia a la ceremonia de cambio de mando presidencial. En el transcurso de esta mañana, arribaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz, y el presidente de Paraguay, Horacio Cartés. Cuba acude a la toma de posesión, defendiendo y dándole mucha prioridad a la integración latinoamericana. Por eso hacemos un llamado a todos los países del mundo a observar estrictamente la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y en este empeño de integración latinoamericana reconocemos el importante papel que juega el Ecuador. Venimos a dar los mejores deseos al presidente Moreno y más que una despedida al gran amigo, al presidente Rafael Correa, ratificar, renovar el compromiso, el cariño a este país que tanto queremos y que tanta deferencia nos ha dado siempre al Paraguay. Un gran saludo y que realmente Dios bendiga a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Entrada la tarde, son huéspedes ya de la urbe capitalina el presidente de Haití, Jovenel Moisés, y la mandataria chilena, Michelle Bachelet. Con el gobierno del presidente Correa y que vamos a seguir realizando con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Así que muchas gracias. La delegación de Colombia la encabeza por ahora su canciller María Ángela Holguín, quien anunció que el presidente Juan Manuel Santos tiene planificado su arribo este miércoles en horas de la mañana. Que le damos a la relación con Ecuador, que queremos seguir fortaleciéndola. Minutos más tarde, el jefe de Estado de Guatemala, Jimmy Morales, pisó suelo patrio. Deseó sus mejores votos para que Lenín Moreno tenga una excelente gestión de gobierno en los siguientes 4 años. Para este miércoles en la madrugada está agendado el arribo del gobernante de Bolivia, Evo Morales. En la mañana, horas antes del acto de posesión presidencial, llegarán los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, Colombia, Juan Manuel Santos y de Venezuela, Nicolás Maduro. Los jefes de Estado de Honduras y de la República de Saharaui no confirman aún su hora de arribo a Quito. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y analistas de temas internacionales destacan como un aspecto positivo la presencia de varios mandatarios de distintas tendencias ideológicas en la ceremonia del cambio de mando presidencial. Consideran que es una forma de proyectarse como un país de tolerancia hacia las diferentes visiones políticas. La ceremonia contará con la presencia de al menos 15 presidentes procedentes de varios lugares del mundo. En la región han confirmado su presencia el mandatario Nicolás Maduro de Venezuela, así como Mauricio Macri de Argentina, de lo que se concluye que según los analistas consultados, se trata de un gesto positivo que proyecta a un país por encima de las tendencias ideológicas. Es muy positivo y olvidarse por un momento de los extremismos ideológicos. Yo creo que los gobiernos han sido electos de cualquier manera, de una forma democrática, hay que aceptar
La asistencia de los mandatarios también fortalece la legitimidad internacional del nuevo gobierno que asume el poder. Todas las transiciones de gobierno, cuando tienen invitados internacionales, básicamente lo que están buscando es la construcción de legitimidad internacional. Por lo expuesto, se señala que el comportamiento de la población debe estar acorde a la fiesta democrática que se vivirá este día miércoles 24 de mayo. Apertura tanto hacia nuevos horizontes como a continuidades. En ese sentido, la presencia de Macri y Maduro, por ejemplo, tiene que ser vista como un espacio de tolerancia desde todos los frentes. Estamos viviendo una transición a nivel interno que tiene que tener su correlato a nivel exterior. Además de constituir un hecho histórico para el país, esta aceptación internacional también se presenta como una oportunidad para fortalecer la integración de la patria grande. Yo creo que Ecuador ha jugado un papel muy importante en ese sentido como vínculo entre los países de dos posiciones, y yo creo que Lenín Moreno tiene la oportunidad de seguir jugando un papel importante como ha hecho Rafael Correa. Según la información del equipo de comunicación del presidente electo Lenín Moreno, hay 179 invitados a los eventos oficiales entre presidentes y miembros de delegaciones diplomáticas. César García, Ecuador TV. A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo Lenín Moreno publicó la lista de quienes conformarán su gabinete. Se lo contamos de inmediato. Con el mensaje: queridas ecuatorianas y ecuatorianos, con mucha responsabilidad he trabajado en la conformación de nuestro gabinete de gobierno. El primer mandatario entrante dio a conocer la lista de 43 funcionarios, entre los que constan ministros y secretarios de Estado, titulares de secretarías técnicas y ejecutivas, y otras autoridades como el director del SRI, la gerenta del Banco Central y el presidente del directorio del IES. Además, Moreno escribió: un gabinete que refleje el sello de esta nueva etapa en la historia del país y de nuestro proceso político: pluralidad, unidad y diálogo. Gabinete formado por profesionales, militantes de la Revolución Ciudadana, empresarios de diferentes sectores sociales y políticos, pueblos y nacionalidades. Este gabinete tendrá el compromiso de servir, de consolidar el desarrollo nacional, generar empleo digno y avanzar en erradicar la pobreza. Y ahora conozcamos los nombres de los futuros ministros de Estado. Entre ellos se encuentran empresarios, exasambleístas, doctores y dirigentes sociales. Rosana Alvarado, doctora en jurisprudencia y ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, estará a cargo del Ministerio de Justicia. Verónica Artola posee una maestría en Economía Aplicada y será la nueva gerente del Banco Central. El médico Augusto Barrera, exalcalde de Quito y máster en Ciencias Políticas, estará al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CENESIT. Medardo Cadena, actual ministro de Electricidad y de profesión ingeniero eléctrico, continuará en este cargo. Otro de los rostros nuevos es el empresario Pablo Campana. Es ingeniero comercial y será el titular del Ministerio de Comercio Exterior. El sociólogo Miguel Carvajal, exasambleísta y exministro de Agricultura, regresa al Ministerio de Defensa, pero esta vez como ministro. Vanessa Cordero estará a cargo del Ministerio de Agricultura, mientras que Javier Córdoba se mantendrá como ministro de Minas. Humberto Cholango, expresidente de la CONAIE y Ecuarunari, estará a cargo de la Secretaría del Agua. Carlos de la Torre, economista y ex catedrático de la Universidad Católica, será el nuevo ministro de Finanzas. Ana Druet manejará el Ministerio de Acuicultura. El manabita Iván Espinel, médico especializado en administración, será el ministro de Inclusión Económica y Social. María Fernanda Espinosa, ex embajadora y ex canciller, nuevamente estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que Verónica Espinosa se mantiene en el Ministerio de Salud, al igual que Richard Espinosa, quien permanecerá como presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. La guayaquileña Eva García Fabré, máster en negocios internacionales, estará a cargo del Ministerio de Industrias, y Fander Falconi, considerado uno de los principales ideólogos de la Revolución Ciudadana, será el nuevo ministro de Educación. Romy Vallejo es teniente coronel de la policía y se mantendrá frente a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, al igual que el ingeniero hidráulico Carlos Bernal, quien se ha desempeñado como secretario técnico para la reconstrucción. La ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, y ex embajadora de Ecuador en Honduras, dirigirá la nueva Secretaría Técnica del programa Toda una Vida, mientras que el exalcalde de Cuenca, Paul Granda, estará a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ivana Paredes, Ecuador TV. Una de las novedades de los nombramientos es que se eliminan los ministerios coordinadores. Enseguida le presentamos más funcionarios del nuevo gabinete ministerial.
Uno de los rostros nuevos dentro del gobierno es el biólogo Tarcisio Granizo, quien dirigirá el Ministerio de Ambiente. Guillermo León estará a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones, mientras que Raúl Ledesma Huerta, abogado y experto en Derecho Administrativo, estará al frente del Ministerio de Trabajo. El consultor nicaragüense Eduardo Mangas, quien se desempeñó como asesor del presidente electo Lenín Moreno durante su permanencia en Ginebra, será el nuevo secretario de la Administración. Mientras que el periodista Alex Mora, licenciado en Comunicación Social y exdirector nacional de Noticias de Ecuador TV, estará a cargo de la Secretaría de Comunicación. El economista y excatedrático Andrés Mideros se desempeñará como secretario nacional de Planificación. César Navas, ingeniero naval, exministro coordinador de seguridad, ahora estará al frente del Ministerio del Interior. La exasambleísta Alexandra Ocles, máster en Ciencias Sociales, será la nueva secretaria de Gestión de Riesgos. El manabita Leonardo Orlando, economista y máster en Administración Financiera de Empresas, continuará dirigiendo el Servicio de Rentas Internas. Paola Pavón, abogada y máster en Ciencias Sociales, se mantendrá como secretaria de Gestión de la Política. El escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, será el nuevo ministro de Cultura. Carlos Pérez estará a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, mientras que la ex ministra de Justicia, Joana Pesantes, se desempeñará como secretaria jurídica de la presidencia. El empresario Enrique Ponce de León, abogado y exdirector general de la cadena hotelera de Cameron, es el nuevo ministro de Turismo. La guayaquileña Andrea Sotomayor, deportista y economista, ex vocal del Comité Olímpico Ecuatoriano, estará al frente del Ministerio del Deporte. María Alejandra Vicuña, ex asambleísta, dirigirá el Ministerio de Vivienda, mientras que la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, será la nueva secretaria de Drogas. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y le contamos también que el alcalde Mauricio Rodas dio la bienvenida a los mandatarios de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Guatemala, Jimmy Morales, quienes asistirán a la posesión de su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno. El burgomaestre entregó a los presidentes las llaves de la ciudad y les invitó a que recorran Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Además, les manifestó que espera afianzar los lazos democráticos que nos unen. Mientras que el presidente de la República, Rafael Correa, ofreció una cena a los jefes de Estado y delegaciones invitadas a la ceremonia de cambio de mando. Entre los asistentes estuvieron los mandatarios y mandatarias como Michelle Bachelet de Chile, Horacio Cartes de Paraguay, Jimmy Morales de Guatemala, de Haití, Jovenel Moise, además de representantes de los gobiernos de España y Colombia. A la cita también acudieron secretarios de Estado salientes como Freddy Peñafiel, Freddy Ehlers, entre otros. El jefe de Estado ecuatoriano y sus invitados realizaron un recorrido por el Museo de Carondelet. Y enseguida revisemos las actividades que se tienen planificadas para hoy en la ciudad de Quito. La agenda inicia a las 7 horas con una ceremonia militar en conmemoración a los 195 años de la Batalla de Pichincha, actividad a la que asistirán varias autoridades de Estado y que se efectuará en el Templo de la Patria en la Cima de la Libertad, seguido de la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre en la Catedral Metropolitana, a las 8:30. A las 9:40 el presidente saliente Rafael Correa caminará desde la maternidad Isidro Ayora hacia la Asamblea Nacional. La sesión solemne que se realizará en el Palacio Legislativo para la posesión constitucional del presidente Lenín Moreno inicia a las 10 horas. A las 13:30 las principales autoridades y delegaciones internacionales participarán de un almuerzo brindado por Lenín Moreno. Esto se desarrollará en el Palacio de Cristal, en el Centro Cultural Ichimbía. Y a las 19 horas de este miércoles, el jefe de Estado, Lenín Moreno, efectuará la posesión del gabinete ministerial ante la ciudadanía en la Plaza de la Independencia. Mientras el jueves 25 de mayo a las 12 horas se efectuará la transmisión del bastón de mando ceremonial al flamante presidente Lenín Moreno, con la participación de su homólogo de Bolivia, Evo Morales, y representantes de las nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador, en el Parque Arqueológico Cochasquí. Y 1:30 después mantendrá un conversatorio con la prensa extranjera que realiza sus labores en nuestro país. Olga Velasco, Ecuador TV. Las delegaciones internacionales que participarán de la ceremonia de cambio de mando compartirán un almuerzo en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía, una oportunidad que tendrá el país para mostrar sus productos y su gastronomía. Son más de 200 expertos culinarios los encargados de mostrar a las delegaciones internacionales la calidad y sabores de los productos ecuatorianos. El chef Carlos Gallardo estará al frente de la preparación del menú que se dará a los invitados al almuerzo ofrecido por Lenín Moreno en el Palacio de Cristal, ubicado en el Parque Ichimbía.
Esto tras la finalización de la ceremonia de traspaso de mando. Donde van a venir muchos presidentes de la región, del mundo, de Europa, príncipes, y sobre todo vamos a exponer lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. En el proceso de preparación de los alimentos participarán chefs de 10 provincias, lo que garantizará que los productos sean preparados con los sabores de la región de origen. Todo un conjunto de conocimiento culinario para hacer pues este gran evento único en el país. Todos los productos que se utilizarán en la preparación de los platos especiales son 100% ecuatorianos. Pequeños productores y empresas ecuatorianas también formarán parte de este evento, el mismo que es visto como una gran oportunidad de fomentar la gastronomía nacional. El menú contempla para la entrada productos elaborados con camarones y atún de exportación. Se viene en el plato principal algo muy delicioso. Vienen unas gallaretas de Imbabura con una salsa, en este caso de champiñones amazónicos que se llaman callampas, deliciosas, sobre un majado de verde manavita, con maní, con un refrito delicioso y con una ensalada de hierbas cultivadas pues por las señoras de Cotopaxi. Como no podía ser de otra manera, el chocolate estará presente en el postre. Y luego vamos a seguir con una degustación de café de altura, de Loja, con aromáticas, como por ejemplo unos sobrecitos de horchata. En la elaboración se cuidarán los detalles e incluso los gustos de los invitados. Existen peticiones de algunos mandatarios para ser tomadas en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el presidente Macri de la República Argentina, que no puede consumir cebolla, o el presidente Maduro, que no puede consumir ajo y tampoco puede comer chocolate, o por ahí el presidente de Arabia Saudita, que no puede comer mariscos, como gente de las Naciones Unidas que no puede también comer cerdo como tal. Iniciativa inclusive en el cual nuestro país mostrará al mundo la calidad y variedad de sus productos con miras a conquistar nuevos mercados. Carlos Flores, Ecuador TV. Varias organizaciones sociales expresaron su rechazo al anuncio de protestas en contra de la visita del primer mandatario venezolano Nicolás Maduro a la posesión del presidente Lenín Moreno. Escuchemos. A partir de este momento nos declaramos en sesión y en vigilia permanente como brigas de una actitud solidaria con Venezuela, entendiendo que la defensa del proceso bolivariano es la defensa del proceso en Ecuador y la defensa de la democracia en América Latina. Y en otro tema, el bastón de mando que será traspasado al presidente electo Lenín Moreno fue purificado y armonizado en sendas ceremonias realizadas en las comunidades indígenas ancestrales. A este acto también asistirá el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. El día lunes, en un ritual ancestral, el bastón de mando que recibirá el presidente electo Lenín Moreno fue purificado por líderes y lideresas espirituales de las comunidades indígenas en San Miguel de Calderón, en el nororiente de Quito. Que le dé fuerza al presidente Lenín. La importancia de esta ceremonia es a que llevemos vara y alich, yo digo así, ¿no? Al nuevo presidente licenciado Lenín Moreno, bendecido por la Madre Tierra, bendecido por el Taita Inti, bendecido por el Huayra Taitico y bendecido por el Yacumamita y purificado con los taitas y mamas ancestrales. El bastón sagrado espiritual también fue armonizado, pues es un símbolo representativo para guiar un correcto pensar, sentir y hacer de quien lo recibe. Para que esa energía concentrada dentro de este bastón sagrado espiritual pueda entonces en Cochasquí ser entregado en las manos directamente de nuestro compañero presidente de la República. Estos rituales son previos a la ceremonia del 25 de mayo, en la que los pueblos indígenas, desde su sabiduría, le confiarán al mandatario electo la misión de gobernar en beneficio de todos los sectores sociales. Y siempre ese bastón sea una guía para esta conexión con la población en general. El acto de purificación al nuevo presidente constitucional será a las 11:30 de la mañana y también participará el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Como también la participación de los diferentes organizaciones sociales y movimientos históricos del país. Esperamos contar con más de 5.000 presencias de sectores indígenas, campesinos, agroecuatorianos y montubios para demostrar la diversidad, la interculturalidad. El bastón es el mismo que recibió años atrás el presidente Rafael Correa y que deberá permanecer en Carondelet durante su gestión. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las cancilleres de Argentina y Colombia se reunieron con María Fernanda Espinosa, quien asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador a partir de este 24 de mayo.
Las diplomáticas manifestaron el interés de sus países de mantener la cooperación con Ecuador y fortalecer los lazos de integración. Toda la mejor voluntad del gobierno colombiano para seguir trabajando estrechamente con el gobierno ecuatoriano. Queremos que a Ecuador le vaya bien, así si a Ecuador le va bien, a Colombia le va bien, y agradecerle porque sabemos el compromiso que él ha tenido con la paz. En Colombia sabemos lo positivo que es para Ecuador que en Colombia finalmente encontremos la paz y que siempre tendrá en Colombia un país amigo, un país hermano. Hemos estado comparando notas, conversando de la agenda, un poco de la agenda bilateral, de la agenda regional, de las cosas que nos ocupan y nos preocupan, y apostando como siempre a trabajar en forma conjunta y coordinada para asegurar que tanto en lo que hace a nuestros intereses bilaterales como lo que hace a los intereses regionales podamos asegurarnos un compartir el camino hacia adelante. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Momento de revisar otras noticias de su interés. En este momento, las noticias del mundo. Preste atención. Las autoridades británicas elevaron el nivel de amenaza terrorista. El atentado se lo atribuyó el grupo Estado Islámico. Y vamos a ver qué responsabilidad tienen en este ataque en Manchester. 22 personas muertas y 59 heridas dejó el atentado tras la culminación del concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido. Según las primeras investigaciones, el atacante, quien murió en el momento de la explosión, fabricó la bomba de forma improvisada. La policía intenta determinar si actuó solo o pertenecía a una red más amplia de terroristas. Y entre los muertos están jóvenes y niños. Tratamos con dificultad de entender quién puede hacer y ver un lugar de niños como un lugar para disfrutar y no un lugar para atacar. Además, en las últimas horas se conoció que Daesh se adjudicó la autoría del ataque. En redes sociales han circulado una variada muestra de videos y fotografías del momento del atentado y de cómo las personas salieron corriendo y gritando tras escuchar el estallido de la bomba en el vestíbulo. Tuve mucha angustia, no sé cómo logré encontrar a mi hija. Se trata del segundo atentado terrorista en ese país en 2 meses. El pasado 24 de marzo, un ataque calificado por la policía como terrorista cobró la vida de 4 personas, después de que un coche se empotrara contra el Parlamento británico. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y líderes mundiales se solidarizaron ante este atentado terrorista. Organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea colocaron sus banderas a media asta. La Cancillería de Ecuador calificó este hecho de repudiable. Con flores y banderas a media asta amaneció el Reino Unido en memoria de las víctimas del Manchester Arena. Varios mandatarios a nivel mundial se solidarizaron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de perdedores a quienes perpetraron el atentado. Murieron por alguien terrible. No los llamaré monstruos porque les gustaría ese término. Los llamaré, a partir de ahora, perdedores. Durante un acto protocolario, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, envió sus condolencias. Nuestros enemigos terroristas nos han golpeado en nuestra juventud, más juntos y decididos que nunca. Francia envía un fraterno e inquebrantable apoyo al Reino Unido. A través de redes sociales lo hicieron los mandatarios de México, Chile, Colombia, Bolivia, Rusia, Argentina, Brasil y Ecuador, que en un comunicado expresó sus condolencias y calificó este hecho de repudiable, especialmente por el dolor que causa conocer que el mayor número de víctimas son niños y jóvenes que recién empiezan a vivir. Desde el Vaticano, el Papa Francisco también lamentó la tragedia. Organismos como la Unión Europea y las Naciones Unidas hicieron un minuto de silencio. A esto se sumó el equipo de fútbol Manchester United con un homenaje a las víctimas. La cantante Ariana Grande también manifestó sentir roto su corazón por la muerte de sus seguidores y se desconoce si continuarán o no sus presentaciones por el Reino Unido. Fanny Lara, Ecuador TV.
Más noticias del mundo. La cadena TV Globo rectificó acusaciones falsas contra Lula da Silva y Dilma Rousseff. Días atrás, este medio de comunicación intentó salpicar a los exmandatarios brasileños con el escándalo protagonizado por un empresario dueño de frigorífico JBS. El noticiero de televisión abierta más poderoso de Brasil, el cual ha mantenido una actitud hostil hacia el Partido de los Trabajadores, habría afirmado que los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff tenían cuentas offshore para recibir coimas, información que reconoció este martes como falsa. Mediante el conductor William Wack, TV Globo señaló que debían corregir ese dato impreciso que habían difundido, señalando: dijimos que Josley Batista había contado en la delegación premiada que depositó coimas en 2 cuentas corrientes en el exterior, a nombre de los exmandatarios Lula y Dilma Rousseff. En verdad, Batista dijo que la cuenta está a su nombre, pero que el dinero iba a ser destinado a campañas de Lula y Dilma. Dijo Wack. Con esto se retractan del intento de haber querido salpicar a los expresidentes brasileños con el escándalo protagonizado por el dueño del frigorífico JBS y el presidente de facto Michel Temer. Esta corrección no reparó el daño causado a la imagen de Lula y Dilma, ya que algunas agencias internacionales y varios diarios extranjeros se hicieron eco el viernes pasado de aquellos falsos datos que hasta el momento no se han corregido. César García, Ecuador TV. ...24 de mayo, un día histórico para nuestro país, y también tenemos que decirle que hoy se realizará el cambio de mando presidencial. El presidente electo Lenín Moreno Garcés asumirá pues el poder por los próximos 4 años. Nuestro compañero Eduardo Córdoba se encuentra en la Asamblea Nacional donde se realizará esta ceremonia. Entendemos que hay un importante despliegue de la fuerza pública para brindar seguridad a todas las delegaciones. Eduardo, te escuchamos. Muy buenos días. Así es, Vanessa, amigos de todo el país, buenos días. En efecto, bueno, el despliegue que haces referencia por parte de los miembros de la Policía Nacional, de la Escolta Legislativa y de algunos otros miembros de seguridad que se han desplegado acá, pues alrededor de 3.000 se conoce, están desde muy temprano en los alrededores de la Asamblea Nacional, ya dispuestos pues para dar inicio a esta ceremonia de posesión que se realizará justamente aquí en el Salón Plenario Nela Martínez del Palacio Legislativo. Y pues además en medio de una celebración que históricamente el Ecuador celebra con la batalla de Pichincha ocurrida el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito en el Ecuador actual. Y como vemos, pues a esta hora de la mañana, con el despliegue también de las personas de mantenimiento para ofrecer o para disponer lo que tiene que ver la alfombra roja, ¿no? Hay incluso también un protocolo castrense, un acto castrense que se desarrolla. Escuchemos un poquito. Bueno. Ahí está justamente lo que mencionan los miembros de la Escolta Legislativa aquí a esta hora de la mañana, en una suerte de acto castrense propio de lo que desarrollan diariamente ellos, y a propósito justamente de esta ceremonia que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana. Un poco mencionarles lo que ocurrirá a partir de las 8 de la mañana con el ingreso general de invitados al Salón Plenario Nela Martínez del Palacio Legislativo a las 8:45, el ingreso de autoridades y del Alto Mando Militar y de la Policía Nacional a las 9 de la mañana, el ingreso de misiones especiales no presididas por jefes de Estado o de Gobierno y secretarios generales de organismos internacionales. A las 9:15, el ingreso del señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano Salgado, honores y parte del señor presidente de la Asamblea Nacional, y también pues a cargo de la coronel Margarita Pereira Ramírez, jefa de la Escolta Legislativa. Esto en medio de lo que ocurrirá previo al ingreso ya de los señores jefes de Estado
y de Gobierno y vicepresidentes de la República extranjeros que ya han confirmado algunos de ellos su presencia. Y posterior a ello, pues los honores de rigor, el saludo de protocolario y a los presidentes que ya han confirmado de alguna manera su asistencia y que ya están en el país, tienen que ver con los presidentes de la República de Chile, Michelle Bachelet, Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Horacio Cartes de Paraguay, Brahim Ngali de la República Árabe Saharaui, también Evo Morales de Bolivia, Juan Orlando Hernández de Honduras, Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Jimmy Morales de Guatemala, Juan Manuel Santos de Colombia y también de Haití, Jovenel Moisés, de Venezuela Nicolás Maduro, Mauricio Macri de Argentina, Miguel Díaz Canel de Cuba, el vicepresidente nos referimos, también el señor vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Samuel Ortiz, la señora presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, Ana Pastor Julián. Y bueno, posteriormente ya ingresarán el vicepresidente reelecto Jorge Glass Espinel y posterior, por supuesto, también el presidente electo de los ecuatorianos, Lenín Moreno Garcés. Así es un poco el programa que se ha dispuesto de la agenda, ¿no es cierto?, de esta ceremonia que se realizará ya de forma oficial, si se quiere, a partir de las 10 de la mañana, pero con intensa actividad desde muy temprano en los exteriores de la Asamblea y en los alrededores justamente de este recinto legislativo. Luego les estaremos dando a conocer más detalles del ambiente que se registra a esta hora y, por supuesto, de lo que pueda ocurrir durante toda esta jornada. Vanessa, tú sigues con más. Gracias, Eduardo, por ese informe, por ya contarnos cómo está el ambiente. Recordemos también que las calles, las inmediaciones al recinto legislativo estarán cerradas, así que usted tome las vías alternas si es que tiene que dirigirse a su lugar de trabajo o de estudio. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal estará con nosotros para construir pensamiento crítico. Ya volvemos con eso y con más aquí a través de Noticias. Vastos leviatanes, impresionantes depredadores y algunas de las bestias más extrañas que jamás hayan caminado en nuestro planeta. Ahora podemos revivir a estos animales como nunca antes. Podemos volver en el tiempo para contar la historia de estos maravillosos gigantes mientras el hielo transformaba su mundo. La BBC nos trae Gigantes de Hielo, tercera parte. Hoy, 20 horas. Así reaccionas cuando en este Día de la Madre y del Padre puedes decirles cuánto los quieres. Habla con ellos ilimitadamente, porque con tus recargas superiores a $6 en tu chip más, tienes llamadas libres a fijos y móviles CNT. Además, recibes bonos en redes sociales y más minutos para hablar con otras operadoras. Cámbiate al prepago que puede más. CNT es LTE 4G. Algunos expertos sostienen que dentro de un siglo llegaremos a vivir el doble. Suena ciencia ficción, pero ya hay quienes están trabajando para lograrlo. Y no solo vivir más, sino mejor. Alterando genéticamente nuestros cuerpos para no enfermarnos. Reconstruyendo o reemplazando nuestros órganos. Consumiendo alimentos que previenen y curan. Y hasta diseñando nuestros cuerpos para ser cada vez más fuertes y bellos. 2111. Este domingo, 20 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000.
Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos en este día 24 de mayo. Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando su medio público Ecuador TV. 24 de mayo, en este día existe el cambio democrático en el gobierno nacional, un nuevo presidente de la República y el fin de 10 años de un liderazgo de Rafael Correa Delgado. Por cierto, el día de hoy analizaremos todo este contexto político, en este contexto político, cómo deja Rafael Correa el país y en qué condiciones asume Lenín Moreno este nuevo periodo presidencial entre el 2017 y el 2021. También muchas gracias por la sintonía el día de ayer en Pulso Político, donde también hicimos un análisis sobre los desafíos del nuevo gobierno y los primeros mensajes que antes de su posesión ya comenzó a enviar Lenín Moreno y su gobierno y su próximo gobierno. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, y Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, se encuentran con nosotros, con quien vamos a analizar estos temas. Sebastián, Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. 10 años que llegan, 10 años intensos, que llegan a su final. 10 años intensos que llegan a su final bajo el liderazgo de Rafael Correa, no necesariamente 10 años que llegan al final de un proyecto político, sino bajo el liderazgo de Rafael Correa. ¿Qué sensación te da, Sebastián, este 24 de mayo con todos estos cambios que se están presentando? Gracias, Carlos, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Yo creo que para muchos ecuatorianos lo que genera básicamente es una gran expectativa de lo que puede hacer ahora el Lenín Moreno después de los anuncios iniciales que han convocado al diálogo, a la concertación, justamente a escuchar un poco más a la población, y se ve, claro, un giro en el estilo de gobernar que parecería, bueno, no, evidentemente va a ser totalmente distinto. Y ante eso, claro, la gente y la ciudadanía que le dio su voto a Lenín Moreno, al igual que la gente que no le dio su voto, están a la expectativa de lo que haga en lo económico, que es un tema realmente preocupante, delicado, el tema político, social, es decir, ver hasta qué punto de alguna manera Lenín Moreno puede recuperar un poco los elementos iniciales del proyecto político de Revolución Ciudadana en el sentido positivo y en otros casos tal vez ahondar un poco, como ha dicho él, por ejemplo, en los temas que se han recrudecido en estos 10 últimos años, como es el tema de la corrupción. Creo que esos temas y hay muchos más que creo que los iremos tratando van a ser un gran desafío para Lenín Moreno. Bueno, la misma pregunta, Carlos, para después entrar a números e indicadores que tú nos has traído. Bueno, sin duda es un escenario particular para el conjunto de la población ecuatoriana, en particular, entre otras cosas, por los siguientes elementos. El primero es que para un segmento de la población, digamos la población más joven, es el primer mandato que termina constitucionalmente, es decir, se cierra un mandato después de haberlo cumplido en su totalidad a través de los mecanismos legales. A mí me parece un síntoma de institucionalidad importante que seguramente la gente, tal vez en la cotidianidad se lo pierde, pero pensando en el conjunto de la economía y de la política ecuatoriana y de las elecciones ecuatorianas en los últimos 25 o 30 años, es sin duda un síntoma muy importante. Recordemos que entre Sixto Durán Ballén, que fue el último presidente, bueno, ya ahora Rafael Correa, pero antes de Rafael Correa fue el último presidente que había terminado su mandato, entre Sixto Durán Ballén y Alfredo Palacios. Luego de eso hubo cambios sucesivos en la presidencia de la República. Y ahora Rafael Correa, luego de 10 años, termina sus mandatos y entrega el poder. Esa a mí me parece un síntoma importante. Y luego, por supuesto, después de estos 10 años de gobierno, nos encontramos en una sociedad distinta en distintos ámbitos. En el ámbito de la economía, digamos, si pensamos en la evolución del salario básico, en el ámbito propio de la producción, ¿no es cierto? Hay una diversificación de la producción que, por supuesto, hay que fortalecerla a través de los instrumentos de política económica y de economía política, pero sin duda estamos hablando de un país distinto, por supuesto, con pobladores distintos. Y ese va a ser el escenario en el cual Lenín Moreno tenga que gobernar y su equipo tenga que encontrar los mecanismos suficientes, ¿no es cierto?, para establecer diálogos, conversaciones pertinentes que permitan justamente fortalecer el escenario de legitimidad. Ahora, ¿cómo termina Rafael Correa, Carlos Coronel? ¿Cómo termina Rafael Correa estos 10 años? ¿Con qué indicadores termina y con qué indicadores inicia Lenín Moreno, considerando que para muchos el país se dividió producto de la campaña electoral? Bueno, en cuanto a la gestión del presidente Rafael Correa,
termina su calificación de labor termina en 70% de calificación positiva. Esta medición la acabamos de realizar el fin de semana en una encuesta de 1.760 casos. Aledaño a esto tenemos ya los perfiles de identidad, agrado y desagrado tanto del presidente saliente, Rafael Correa, como de Lenín Moreno, quien inicia a partir de las próximas horas, ¿no es cierto?, después de su investidura, su periodo de gobierno. En el caso de Rafael Correa hemos encontrado 67% de agrado alrededor de su imagen, es decir, gente que opina bien de él, y 33% de calificación negativa, gente que opina mal, en definitiva. Y en el caso del presidente electo, que ejercerá sus funciones desde la tarde de hoy, encontramos 74% de calificación positiva y 26% de calificación negativa. En resumen, 3 de cada 4 personas tienen una opinión positiva alrededor de la imagen de Lenín Moreno. ¿Cómo entender este indicador positivo, sobre todo? Bueno, en el caso de Rafael Correa, después de 10 años, 67% es un indicador bastante positivo, pero ¿cómo entenderlo de Lenín Moreno luego de una votación entre el 51 y el 48%? Bueno, allí habría que entender algunos elementos. Primero, que esto se da en un contexto. El momento que ya es elegido Lenín Moreno, se reconfiguran, ¿no es cierto?, se recalculan los afectos y los desafectos. Primer elemento. El segundo es que no necesariamente el hecho de que los ciudadanos hayan votado por una candidatura que no sea en este caso Lenín Moreno, quieren decir que tengan una opinión negativa alrededor de él. Hay personajes en general de la vida política de las naciones o de la vida social de las naciones que eventualmente tienen una muy buena imagen, que a la gente le caen bien, pero no necesariamente votan por ellos, o incluso no necesariamente los ven como políticos. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, creo que esta figura de Lenín Moreno se da, esta posición de identidad y de agrado, se da en un contexto de esperanza, de positivismo con relación al futuro que presenta actualmente la ciudadanía ecuatoriana. Le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo cree que va a estar usted y su familia en los próximos años? ¿Mejor, igual o peor? ¿Qué hemos encontrado? El 41% de la población nos dijo que esperan estar mejor, tienen esa esperanza, esa expectativa de estar mejor. El 43% nos mencionó estar o consideran que vamos a estar igual en el futuro inmediato, y peor, un 14%. Es notorio que la mayoría de la población, que hay una importante proporción de la población que presenta un comportamiento positivo de esperanza con relación a lo que tiene que suceder. Y eso, digamos, hace sentido conectando, ¿no es cierto?, estos elementos. Un personaje que va a ejercer el gobierno, que tiene una identidad positiva, como acabamos de ver, el 74%, y unos elementos esperanzadores. Y aquí, además, hace sentido, como ya de información cualitativa, es notorio que la gente, independientemente de que haya o no haya votado por Lenín Moreno, espera que le vaya bien. Porque el hecho de que le vaya bien va, digamos, sistemáticamente a hacer que a todos nos vaya bien. Bueno, todos queremos que el Ecuador le vaya bien. Ahora, ¿qué dicen estos indicadores, Sebastián? Bueno, yo diría que son indicadores como responden, digamos, a una encuesta, un trabajo que hace una entidad que supongo que hace encuestas. Habría que ver también igual qué es lo que dicen otras encuestas, otras empresas de opinión, es decir, qué opinan o qué datos tienen. Yo diría que tenemos una idea parcial y no diría que así es en realidad lo que pasa en el país. Yo lo que creo es de que el país, Lenín Moreno asume el país, un país realmente dividido, polarizado, creo que desgastado. Creo que incluso el hecho de la salida de Correa, pese a que ha hecho cosas positivas y buenas en estos últimos 10 años, creo que para muchos también es un respiro. Es decir, creo que ya nos cansamos un poco del discurso confrontativo, del discurso que al que no está de acuerdo lo desprestigian. Creo que eso ya es cuestión del pasado. Y creo que más bien la gente está viendo con cierto optimismo de que el mandato de Lenín Moreno pueda ser mejor. Y creo que en ese sentido yo sí rescataría lo que dice Carlos, en el sentido de que la gente es optimista siempre que comienza un nuevo mandato. Yo lo que creo es que la gente está un poco al inicio de este mandato de Lenín Moreno, pese a todas las cosas que uno pueda decir del mandato de Rafael Correa y el proceso de la Revolución Ciudadana, le están dando como un respiro. Es decir, hay que ver qué es lo que hace Lenín Moreno en los primeros 100 días y qué es lo que hace el presidente Lenín Moreno en los primeros 100 días en términos de leyes, en términos de políticas públicas y también igual en cuanto se refiere a los nombramientos de los principales colaboradores.
Creo que en ciertos aspectos, viendo por ejemplo el perfil de los ministros que van a asumir las carteras de Estado, se ve un perfil intermedio, medio, no de perfiles, digamos, como académicos, profesionales de alto nivel. Simplemente se ve gente que está básicamente apegada, ha seguido o ha sido parte del proceso y que de alguna manera unos responden a una cierta cercanía con Lenín Moreno y por otro lado también hay cierta gente que se queda o que son incondicionales de Rafael Correa. Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que el hecho de que Lenín Moreno comience su mandato convocando al diálogo, que creo que es uno de los elementos o los ingredientes básicos y fundamentales de un estilo democrático, por ejemplo, convocar al diálogo. Creo que en ese sentido es un cambio radical frente al estilo de Correa. Y que ha calado en la población en este momento. Sí. Y eso ha generado esta sensación que dice Carlos, porque la gente se le ha generado una expectativa. Ahora, ese diálogo, ¿con quién y para qué dialogar? Yo creo que, al inicio de este nuevo mandato, creo que Lenín Moreno tiene la gran posibilidad de hacer una gran presidencia de la República. ¿Por qué? Porque comienza con sí, una cierta aceptación positiva, tiene una mayoría en el Congreso. Vean ustedes que muchas de las situaciones de conflictividad y inestabilidad que ha tenido el país durante décadas fue justamente en estos conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Cuando no había mayoría en el Legislativo se daban los conflictos y después a veces caían presidentes. Creo que Lenín Moreno tiene el apoyo, o sea, tiene un apoyo mayoritario en el Congreso. Creo que se le favorece para hacer bien las cosas. Entonces, yo lo que creo es que Lenín Moreno, ante esa gran posibilidad histórica de hacer mejor las cosas que Rafael Correa, de hacer las cosas mejor que Rafael Correa, creo que no hay también, incluso tomando en cuenta la situación del país, no hay lugar como para equivocarse. Y creo que el tema más delicado y más sensible es el tema económico. Creo que Lenín Moreno en ese sentido tiene que escuchar a los diversos sectores. No es un asunto de abrirse para decir yo hago lo que me dicen los empresarios, o yo hago lo que me dicen los industriales, o yo hago lo que me dicen los empresarios de la costa. No, hay que recabar los criterios de toda la ciudadanía, de todo el país. Y eso estructurar básicamente, darle forma, por ejemplo, en un proyecto de gobierno, en un plan, por ejemplo, en ese Plan Nacional del Buen Vivir, que creo que hay que recrearlo, reestructurarlo, pero no solo pensando, Carlos, en el corto plazo, sino en el corto, mediano y largo plazo. Creo que al país hay que irle de alguna manera enrumbando, pensando en qué es lo que quiere ser de aquí a 20, 30, 40 años. Carlos Coronel. Bueno, partamos sí del hecho de esta división que se establece o esta polarización que se establece alrededor del discurso, sobre todo de la narrativa de una campaña electoral. Nosotros un poco intentamos refrendar con la ciudadanía a través de investigación cualitativa y cuantitativa este elemento, que nos parece el primer desafío del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, hay un desafío grande que es construir un escenario de legitimidad y dentro de este gran paraguas que es del escenario de la legitimidad y del fortalecer ese escenario de legitimidad, nos parece que hay un primer elemento que es desmontar el escenario de polaridad o de percepción de polaridad de la población. Porque al final, después de la elección, digamos, todos tenemos unas necesidades muy parecidas, las necesidades que fundamentalmente tienen que ver con la economía y con las percepciones alrededor de la economía. En ese sentido, en efecto, hemos encontrado que la gente considera que, o la población ecuatoriana considera que después de la campaña, los ciudadanos, las ciudadanas son quienes quedan divididos en un 46%. Y hay un 54% de la población que considera que la división es solo en el escenario de lo político. Difícil finalmente separar estos dos elementos y creemos que allí estaría un primer desafío del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, construir un escenario de legitimidad que, para empezar, desmonte este criterio de polarización alrededor de la sociedad y de las ideas políticas. Allí va a ser fundamental lo que ya marcaba Sebastián, que es fundamentalmente establecer un diálogo. Obviamente ese diálogo tiene unas condiciones, tiene unos elementos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que cuando hablamos de los desafíos de un gobierno, en este caso de Lenín Moreno, también hablamos de los desafíos que tenemos todos como sociedad. Es decir, que se necesitan generar los instrumentos legislativos necesarios para establecer reformas, adecuaciones o para generar legislación que actualmente no exista. Estamos hablando sí de la proporción de legisladores, de asambleístas de Alianza País, pero también de la proporción de asambleístas que no son de Alianza País. Y en ese contexto, sin duda, no dejamos de estar los ciudadanos.
y quienes eventualmente podemos un poco comunicar las ideas de los ciudadanos a través de la investigación de opinión pública. Ahora, ha habido un común denominador en el discurso de Lenín Moreno desde la campaña y es la mano extendida, que es la simbología del diálogo. Pero aquí tenemos varios actores dentro de la política ecuatoriana, en general, no hablo de la política partidística, sino de la política en general del Ecuador. Es decir, actores políticos partidistas, en este caso representados por la oposición, y los sectores empresariales y el sector productivo, que sin ser actores políticos partidistas, son actores políticos de la economía, del desarrollo, etcétera, etcétera. Dentro de eso, Lenín Moreno lo verías como estrategia que se va a acercar más al sector productivo, con quienes se pudiese llegar a ciertos consensos en una agenda mínima, sobre todo considerando que en la campaña ya dijo Consejo Consultivo Tributario, Consejo Consultivo de la Inversión, Producción y el Empleo, para no tener que incorporar al diálogo y darle algún espacio de poder, llamemos así, a efectos de cuidar ese capital político? Carlos, yo lo que creo que sí, evidentemente parece que Lenín Moreno se va a abrir a ese diálogo con posiblemente la oposición, igualmente con el sector empresarial, pero creo que ese diálogo no debería quedarse solamente con la oposición o con el sector empresarial, sino pensar en un diálogo abierto a todos los actores de la sociedad. Creo que el momento político que se viene va a estar un poco determinado por los aspectos económicos. Es decir, si no hay un buen manejo de la economía, la situación puede, digamos, recrudecer en el tema de la conflictividad social, es decir, que la sociedad o grupos organizados comiencen a generar situaciones de protesta frente a medidas que pueden ser no del todo muy convenientes. Pero entonces, en ese entorno, Sebastián, ¿cómo entender entonces el nombramiento de Humberto Cholango? Porque ahí hay una señal dura. Así es, pero yo lo que quiero un poco insistir es en que Lenín Moreno, el escenario que debería optar Lenín Moreno es por básicamente ir mucho más o profundizar mucho más en el diálogo. Es decir, se vienen situaciones como de ingobernabilidad, de protesta, y ante esa situación creo que ya debería cambiar, no solamente como el estilo, sino el estilo, digamos, de gobernar en el sentido de que hay que darle voz a la sociedad civil. Creo que ya no funciona como en el caso de Correa, donde de alguna manera un iluminado pensaba una ley, esa ley la socializaba con su grupo íntimo y la imponía. Creo que ahora las leyes pueden ser, sí, propuestas desde el Ejecutivo, pero socializadas, analizadas, debatidas y entregadas a la sociedad civil, para que la sociedad civil opine. Y de una vez que opine, de alguna manera le regrese de luego al Ejecutivo y al Legislativo para que sean aprobadas. Es decir, creo que para que existan escenarios aceptables de gobernabilidad, de estabilidad, hay que abrir, digamos, o cambiar el estilo. No pensar en ese liderazgo, digamos, vertical, de arriba hacia abajo, sino más bien horizontal, y de abrir los espacios a la sociedad civil. Creo que, por ejemplo, el hecho de los nombramientos iniciales, como Carlos, tú acabas de decir, Humberto Cholango, y de otros funcionarios de Estado, no favorecen hasta cierto punto ese nuevo estilo. Entonces, yo sí esperaría que este cambio o este inicio de gobierno de Lenín Moreno no sea simplemente un cambio de estilo o de mensaje solamente de Lenín Moreno, sino de Lenín Moreno y su equipo de trabajo, porque eso va a ser clave para darle, o sea, dar mensajes claros a la sociedad de que se está avanzando realmente de manera diferente, en un sentido de dar un giro para integrar, por ejemplo, más la participación, de hablar de profundizar la democracia. Porque lo que creo es que hemos tenido 10 años de estabilidad, pero cuando usted profundiza en los temas de democracia, democracia es uno de los factores, digamos, estabilidad es uno de los factores de la democracia. No es solamente eso. Entonces no se puede hablar de que ahora porque tenemos estabilidad tenemos más democracia. ¿Qué ha pasado con las libertades, la independencia del Poder Judicial, con el tema del Estado de Derecho? Esas situaciones creo que hay que de alguna manera rectificar. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me preocupa que, pese a que Lenín Moreno ha hablado, por ejemplo, de promover una ley contra la corrupción, a la final se sigan manteniendo en el poder incondicionales, como es el fiscal, como es el procurador, como es el Contralor General del Estado. Ahí es donde hay que indagar, ahí es donde hay que meter, digamos, como se dice, hacer la incisión, porque ahí es un poco donde estaría, digamos, como el origen y el problema de la corrupción en el país. Y las señales que se derivan. Carlos Coronel. Bueno, dándole atributos al diálogo, sin duda me parece que
el primer gabinete, que yo además lo entendería como un gabinete de transición, no sé si es que esté diseñado, ¿no es cierto?, como un gabinete de larga data, como ha sido el escenario de gobierno, sobre todo de Rafael Correa, ¿no?, de tener gente que va, o ministros que van rotando con distintos desafíos en los ámbitos estatales. Me parece que este gabinete de transición, sin duda, es un viso fuerte de esa posibilidad de comunicación con ciertos sectores, lo cual además establece, creo yo, una metodología de gobierno, que es, si se quiere, resolver los temas de cada cartera de Estado directamente con sus interlocutores, que es distinto a la figura de Rafael Correa, resolviendo él casi personalmente todos los temas de la agenda de lo público. Pensaría, por ejemplo, que la figura de Pablo Campana seguramente va a ser o está diseñada para ser un interlocutor directo con el sector empresarial ecuatoriano, porque además de ese es, digamos, su origen, y resolver en ese mismo ámbito de la cartera de Estado, de lo ministerial, los problemas, las necesidades y las expectativas de ese sector. En la misma medida, digamos, poniéndonos en otra orilla, si se quiere, la figura de Humberto Cholango. Seguramente la intención es que se resuelvan directamente en esos escenarios de los temas de esa cartera de Estado a las expectativas, las necesidades, las demandas que tienen estos sectores. Entonces me parece que el primer elemento tiene que ver con que hay estos actores del diálogo que yo estimaría representan sobre todo la posibilidad de un gabinete de transición. Seguramente ya más, digamos, no abandonado el diálogo, pero sí más avanzado el diálogo, serán necesarios otros personajes que permitan más bien fortalecer ya con un escenario de legitimidad construido, fortalecer el escenario de gestión. Ahora, en la conformación de este gabinete ya hay un elemento diferenciador con el gobierno de Rafael Correa. Recordemos que los ministros de Rafael Correa, a excepción de Ramiro González, toditos pertenecían al proyecto político, es decir, a Alianza País. No había cabida para alguien distinto a Alianza País, salvo el caso de Ramiro González, que después salió. Y aquí ya estamos viendo que solo doy 3 nombres, que ya lo hemos dado. Pablo Campana no es parte de un proyecto político, representa al sector empresarial. Eva García Fabre, si bien es una socialdemócrata, ha estado ligada y relacionada también con el sector empresarial. Recordemos su recorrido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha estado en la Federación de Cámara, ha estado siempre representando al sector empresarial, etcétera, etcétera. Es decir, es una manera de crear cierto elemento diferenciador, acercarse al sector empresarial, y por otro lado Humberto Cholango con representante de la población y de las nacionalidades indígenas. Ahí me llamó la atención algo en relación a Humberto Cholango, dice, estos nombramientos no necesariamente aportan a un diálogo real, que tú dijiste, Sebastián. Sí, no aportan, y bueno, y habría también un poco que ver, porque incluso los actores políticos también cambian su comportamiento dependiendo del contexto. Entonces, el contexto del comportamiento de muchos de estos actores políticos se debía a la presencia fuerte de un líder como Rafael Correa. Ahora ya no está él, y tienen un líder, un presidente que está convocando al diálogo y a la concertación. Entonces yo supondría que estos actores políticos posiblemente moderen sus posiciones, que en algún momento fueron radicales o no fueron, por ejemplo en el caso de Humberto Cholango, como muy rescatables con todo el espíritu del movimiento indígena que surge y se consolida en los 90. Pero creo que incluso, añadiendo algo más, así como por ejemplo usted ha mencionado Eva García y el señor Campana, creo que el hecho de integrar gente de la sociedad civil, o sea, no es solamente un tema de consultarle, sino incorporar en el gobierno a gente de la sociedad civil o de otros sectores que no son del partido, creo que refresca, creo que da también incluso una cierta seguridad o expectativa de lo que pueden hacer. En el caso de Campana, claro, hay que de alguna manera un poco analizar y ver que el señor, claro, responde a los intereses de la señora Noboa, que es una empresaria exitosa, un ejemplo, por ejemplo, de empresariado en el país, pero que también responde a un sector industrial de Guayaquil. No responde al sector empresarial, por ejemplo, importador, comerciante, no solo de Guayaquil, sino de otros sectores del país. Entonces, el hecho de que haya una persona que representa un sector específico tampoco no garantiza los intereses de otros sectores del empresariado. Es decir, por ejemplo, posiblemente con Campana tendremos políticas que sean un poco proteccionistas, es decir, un poco reencauchar el modelo digamos, de desarrollo hacia adentro, que es lo que hemos tenido en estos 10 años de gobierno. Espero que Campana sea, digamos, o se abra el diálogo también igualmente con las cámaras, y que de parte también de las cámaras exista una cierta madurez, entendimiento e inteligencia para, viendo las circunstancias que tiene el país en términos no solo económicos, sino políticos,
tengan una cierta capacidad de propuesta. Y creo que ese llamado yo haría, no solo a los empresarios, a diversos actores, sino principalmente a la oposición, que creo que ha perdido la capacidad de proponerle cosas al país. Y creo que por eso también un poco se debe los resultados electorales. De alguna manera Lenín Moreno tiene una votación y tuvo una votación por algo, porque de alguna manera el proyecto político de la Revolución Ciudadana rescata ciertos aspectos que todavía identifican con la población. Y otra cosa solamente para terminar. Creo que también igualmente, así como usted ha mencionado la posibilidad de que ahora se van a integrar nuevos actores en la cartera de Estado, veo que también se está incorporando a los actores originarios del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y ahí me refiero, por ejemplo, al alcalde de Quito Barrera, al exalcalde de Quito Barrera o al señor Pan de Falconi, que van a tener unos puestos importantes también en el gobierno. Entonces me parecería que incluso se están incorporando a actores que fueron dejados de lado. Y que representarían, por ejemplo, lo que en un inicio fue el proyecto de la Revolución Ciudadana. Manos limpias, lucha contra la corrupción, manejo técnico del Estado, mayor participación ciudadana. Creo que en ese sentido yo tendría, digamos, como una cierta expectativa y hasta cierto punto un aspecto como positivo. Y también celebro, por ejemplo, y le digo así ya, dejando un poco el tema político, independiente, sino ya un criterio personal. Me alegra que el señor Patiño ya no esté en el gobierno. Creo que una de las peores gestiones en la Cancillería que el país ha tenido en décadas ha sido el señor ministro Patiño como ministro de Relaciones Exteriores e incluso como ministro de la Defensa Nacional. Creo que me parece positivo que ese actor, como otros, los Alvarado y etcétera, ya no sean parte de este nuevo gobierno. Es una carga dura que creo que incluso Lenín Moreno debería también asumir con una expectativa de que creo que incluso al país hay que descorreizar. A criterio tuyo, ¿se oxigena el proyecto político con este nuevo o este punto de partida de Lenín Moreno y esta conformación del gabinete? Sí, yo creo que sí. Pero creo que incluso, como le decía en un inicio, creo que Lenín Moreno podía tener la posibilidad de tener ministros de mayor talante y de mayor peso. Creo que hay algunos que sí son rescatables, tienen un buen perfil, pero hay otros que no tienen, digamos, como las condiciones para ser ministros de Estado. Ok, Carlos Coronel, contigo termino. ¿Gabinete transitorio o gabinete fusible para pagar favores de campaña? Bueno, contestar en el segundo sentido sería complicado en medida que, digamos, no siempre esa información es completamente clara y transparente, ¿no? No se tendrían todas las variables como para establecer una respuesta en ese sentido. Yo creo que es, digamos, no es una cosa que apostaría, pero entendería que es un gobierno de transición en medida de las necesidades de la operación de la política. Esa necesidad de la operación de la política en este momento marca justamente prácticamente el mandato electoral que el mismo candidato se autoimpone, que es una condición de diálogo. Creo que para ese diálogo sin duda está bien contar con esos interlocutores, porque son los interlocutores, como estoy pensando en una metodología del gobierno, que permiten resolver cada uno de los temas dentro de esos temas sin en alguna medida eventualmente afectar al poder central. Y el segundo elemento me parece que habrá que evaluar los contenidos de ese diálogo. En los contenidos de ese diálogo me parece fundamental siempre también pensar en quiénes están dialogando, en lo que están planteando finalmente los demás actores. Y un mensaje final o un elemento de opinión pública final, y me parece a mí tiene que ver con la situación postelectoral en un sentido de esperanza. Cuando le preguntamos a la gente en esta encuesta que estábamos refiriendo antes sobre si considera que el gobierno que entra, ¿no es cierto?, el gobierno de Lenín Moreno va a ser un muy buen trabajo, malo, muy mal trabajo, por supuesto es una percepción. El 67% de la población indicó una respuesta positiva, es decir, espera que el gobierno sea muy bueno o bueno. Y el 22% indicó que considera que el gobierno va a ser muy malo, un 11% no manifestó respuesta. Esto quiere decir básicamente que ese 67% es del capital político, yo lo entendería así, el capital político que la ciudadanía le está entregando al presidente Moreno en sus funciones. Y él, pues, por supuesto, tendrá que establecer los elementos necesarios para poder capitalizar y sostener eso. Y sobre todo, dentro de este escenario de legitimidad, no es solo conversar, sino además, al mismo tiempo, ir generando elementos de gestión que permitan sostener y profundizar, darle más atributo de esta condición de capital político. Así. ¿Querías abonar algo rapidito? Sí, rapidito. Solamente que yo creo que sí, efectivamente, puede ser que sea un gabinete fusible para pagar favores de campaña.
y que si es que Lenín Moreno no se deslinda o no se desmarca de todo lo que ha sido el correísmo y un poco la sombra que va a tener Correa, posiblemente ese 67% que la gente tiene esa expectativa de que sea un excelente gobierno, no logre lo que a la final un poco se espera. O sea, Lenín Moreno va a tener que hacer, no solo imponer su propio estilo, sino hacer un gobierno realmente totalmente distinto. Y es lo que yo digo, ahora se viene un nuevo ciclo político en el país y ese ciclo político pasa por descorreizar a la sociedad ecuatoriana. Bueno, gracias Sebastián, gracias Carlos, opiniones diversas, opiniones respetables, por cierto, y el discurso de Lenín Moreno marcará las primeras señales el día de hoy. Seguramente vamos a ver si ese discurso nos trae algún tipo de sorpresa. Sebastián, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, como siempre, las conclusiones las sacan ustedes el día de hoy y por cierto, esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de que querramos todos que al país le vaya bien. Que a un gobierno le vaya bien significa que al país le va bien, y si al país le va bien, a las familias ecuatorianas le va bien. Y creo que todos en este sentido tenemos una corresponsabilidad desde el rol que jugamos, actores políticos, actores empresariales, ciudadanía en general. El país es de todo y por tanto el compromiso es de todos, por todos y para todos. Un fuerte abrazo. Los ecuatorianos somos gente de fuerza, tenacidad y valor, incluso antes de ser un país. Hace 2 siglos, en la noche del 23 de mayo de 1822, el Ejército Patriota, formado de serranos, costeños y latinos de la región, avanzó por las faldas del volcán Pichincha, bajo el mando del general Antonio José de Sucre. En la mañana, se encontraron con las fuerzas españolas y luego de una larga batalla, conquistamos al fin la ansiada victoria. Ahora en la entrada del Templo de la Patria, podemos leer la frase que nos recuerda: aquí renació la patria. 24 de mayo, la batalla del Pichincha. Ecuador TV, somos valor. Ella es Itoko. Hola, mi nombre es Itoko Okara. Una niña distraída. ¿Me escuchas? ¿Ah? Sí, te escucho. Contradictoria. Si quieres que tu futuro esposo trabaje mucho, antes que nada, debes ser una buena esposa, Itoko. Yo no seré la esposa de nadie. ¿No? Un tanto peleona. Pero también muy tierna y soñadora. ¡Qué vestido tan bonito! Conoce a Itoko más de cerca. En Clavel. Estreno. Lunes 19 de mayo. 19:30. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un Doppio Box Z con 2.5 GB, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 GB para YouTube y ellos con Office 365 y 1 TB en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV.